Pues así de sopetón, fíjate, quizás lo que ahora mismo de repente me resulta quizás más importante es la interiorización dentro de los jueces, dentro de la carrera judicial, de la Constitución. Que los valores constitucionales se apliquen ya de una forma casi rutinaria por la carrera. Cuando se proclamó, cuando se promulgó la Constitución, todavía había muchísimos jueces que decían que la Constitución tenía un mero valor programático, que tenía un mero valor inspirador del ordenamiento jurídico, pero que no era una norma jurídica de aplicación directa, que no tenía ese valor. Y ahora ha sido plenamente interiorizada ya. A todo el mundo le parecería un disparate, ¿no? Esa idea que al principio de nacer el texto constitucional estaba, sin embargo, muy extendida, ¿no? Entonces eso me parece muy importante. Hombre, yo creo que la aplicación directa de la Constitución ha llevado también un aumento de la calidad de la justicia, ¿eh? O sea, los jueces hacen resoluciones más motivadas, más reflexivas, han interiorizado el valor de la tutela judicial efectiva en la interpretación, en desaparecer ese rigorismo formal que a veces se aplicaba en la admisión de los recursos, en establecer trabas formales que no tenían relación alguna no guardaban proporción con lo que se estaba discutiendo, en la motivación de los jueces, en hacer un esfuerzo por explicar la razón de sus decisiones. A mí me parece que eso que es una deriva de lo que te decía antes, ¿no? de la interiorización de la Constitución, es también un avance importante. Ahora la motivación de las resoluciones judiciales es la regla general, no la excepción, ¿no? No es esto es así porque yo lo digo, sino que yo lo digo por todas estas razones, con las que evidentemente se puede discrepar, pero que el ciudadano tiene derecho a saber el porqué de la decisión de los jueces, ¿no? Y eso yo creo que los jueces lo tenemos ya plenamente interiorizado. No, claramente no. No es solo un problema de medios, pero claramente no hay medios suficientes, ni medios materiales ni personales. Tenemos un número de jueces, yo ahora mismo no recuerdo exactamente, pero el número de jueces es clarísimamente inferior a la media europea. Incluso Portugal tiene más número de jueces por habitantes que nosotros, ¿no? Entonces eso es un déficit importantísimo, porque aunque la justicia no es solo rapidez, quizá la rapidez va un poco reñida con la tarea que corresponde a los jueces, que tiene que ser necesariamente una tarea reflexiva, de enfriar los problemas y dar una solución reflexiva, pero sin duda es muy importante, ¿no? Es muy importante que se compaginen ambas cualidades de la justicia, la rapidez y la eficacia, con la reflexión, ¿no? Y no hay medios personales, ni materiales, ni de informatización. En informatización seguimos todavía llevándonos paquetones de papeles a casa. Cuando salió el ministro diciendo papel cero, a nosotros se nos cayó una estantería en la saleta de deliberación que casi acaba con nosotros, y acababan de anunciar que era papel cero, ¿no? Entonces, la carencia de medios es importante todavía, aunque no es solo un problema de carencia de medios, ¿no? Defectos de organización de los tribunales, de distribución de los asuntos, quizá la creación de una justicia de proximidad. Bueno, en relación con los medios materiales, no es solo. Me gustaría destacar que tiene una enorme importancia, porque a veces parece que es un poco pedestre, ¿no? que es un poco una crítica que no lleva a la categoría de lo cualitativo, y sí lo es. Por ejemplo, muchos problemas que se están planteando en relación con la violencia machista es que no existe coordinación entre los distintos juzgados para poder saber que el hombre que ha cometido afectado por esa denuncia de violencia machista, ha tenido ya otras causas pendientes
en otros juzgados, dato que es de una enorme relevancia para adoptar, por ejemplo, una medida cautelar, que siempre es restrictiva de derechos y ha de adoptarse con proporcionalidad y con cuidado. Claro, si al juez no se le dota de esa herramienta, puede no adoptar una medida cautelar y ser fatal para la mujer afectada por la situación. O sea que quiero destacar que lo de la carencia de medios materiales tiene una importancia cualitativa enorme, ¿eh? Y bien, quizás una justicia de proximidad, en resolver ese problema de la justicia de pequeños delitos, de pequeños asuntos, pero que causa a veces tanta desazón social, ¿no? tanta preocupación, y que eso sí se podría resolver de una manera más ágil y no entrar en el mare magnum, en la gran cantidad de asuntos que llevan los juzgados de la primera instancia, tanto penal como civil, ¿no? Por ejemplo, la justicia de proximidad, la casación. Se está intentando abordar ahora una reforma muy importante, pero aún así tenemos todavía, a mi juicio, un Tribunal Supremo que no termina de responder a las expectativas de lo que tiene que ser un Tribunal Supremo en un moderno Estado de Derecho, ¿no? Que es la unificación de los criterios. Está formado por muchos magistrados. Al estar formado por muchísimos magistrados, eso hace que se dispersen los criterios y que no se unifiquen, y esa unificación es esencial para la seguridad jurídica, ¿no? Que es un valor de la democracia imprescindible para el funcionamiento del tráfico mercantil, de los ciudadanos en general, ¿no? de la vida social, ¿no? La simplificación de los procedimientos en el ámbito civil. En fin, quedan todavía la reforma del proceso penal, introducir quizás todavía reformas en el procedimiento penal en la fase de instrucción que hagan todavía, que configuren más al juez de instrucción como un juez de garantías, como un juez de garantía de los derechos de los participantes en el proceso penal, fundamentalmente del encausado, pero no solo, también de la víctima. La doble instancia en materia penal, que se empieza ahora de manera incipiente a desarrollar, pero que es la doble instancia, significa que cuando tienes una sentencia condenatoria tienes un derecho fundamental a recurrirla a un tribunal superior, que hasta ahora, fíjate que la Constitución es del año 78, teníamos salvado por los pelos ese requisito, y hay que, en fin, todavía quedan, se está empezando a implantar ahora esa doble instancia, pero todavía queda mucho para que funcione de manera adecuada, ¿no? En fin, quedan todavía muchas cosas por hacer. Pues no lo sé porque no sé cómo explicarlo. No produce el dinero invertido en justicia, puede no lucir mucho, no produce un efecto inmediato de satisfacción en los ciudadanos, que son los votantes, y quizás eso disuade algo a la clase política a afrontar en serio un problema que, por otra parte, es complejo, que no tiene una solución sencilla, que es un problema complejo. Pero lo que yo creo que debían darse cuenta es que la eficacia que tiene, o el efecto a medio y largo plazo que tiene una justicia que funcione, es un efecto cualitativo en la convivencia democrática, que permite cambiar de dimensión a una sociedad, ¿no? Una sociedad que ve una respuesta de sus jueces reflexiva, motivada, ponderada, y en un tiempo óptimo, en un tiempo breve, es una sociedad en la que se puede desarrollar todo el potencial democrático, incluso la riqueza económica, de una manera, la seguridad jurídica que da el tráfico mercantil, una justicia que funcione bien. O sea, no solo desde el punto de vista de los valores esenciales de la democracia, sino también de la riqueza en todos los sentidos, es cambiar cualitativamente la
la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que esto ya son planteamientos quizás un poco más, que requieren un poco más de ponerse a pensar, ¿no? Y quizás la política va un poco más a lo inmediato. Entonces bueno, y que ciertamente es un problema complejo, pero no se ve que haya muchos atisbos de hacer una reforma de verdad integral, ¿no? Bueno, luego aparte de eso, no sé si puede terminar de gustar mucho que tengamos una justicia eficaz, ¿no? Porque una justicia independiente, que ya lo es, a mi juicio, el Poder Judicial en España cumple plenamente los parámetros de independencia que la Constitución exige. Si a eso se le añade una justicia pues, eficaz, pronta, bueno, pues es un contrapoder importante, ¿no? Es un contrapoder importante para el Ejecutivo. Bien, esto iba en la línea en lo que te acabo de decir ahora, ¿no? Es diferente, por ejemplo, en la jurisdicción contencioso administrativa en la que me encuentro, es diferente tener que anular una norma jurídica que emana del gobierno autonómico, municipal o central, recién entrada en vigor, que anularla cuando ya está derogada. Evidentemente el efecto que produce no es el mismo, ¿no? Bueno, los jueces como tal no creo yo que sea esa su función, no creo yo que sea esa su función. Para eso están, por un lado, las asociaciones judiciales, que creo que cumplen un papel importante en esto, y creo que todas las que hay se reúnen periódicamente con los diferentes ejecutivos, tanto autonómicos como el central, para presionar y para poner de manifiesto nuestras quejas. Y luego creo que también el Consejo General del Poder Judicial cumple ahí una tarea importante en sus relaciones con el Ejecutivo para poner de manifiesto todas las carencias. Me parece que eso es una constante. Es una constante. Yo participé en un Consejo General del Poder Judicial, formé parte de un Consejo General del Poder Judicial durante 5 años por mandato del Parlamento. Y ya entonces, y por supuesto los consejos anteriores que nos precedieron, estaban las quejas constantes y las propuestas al Ejecutivo, que yo creo que han variado poco. Desde esa época en la que yo estuve, desde el 96 al 2001 ahora, han variado poco las propuestas que se hacían de reforma al Ejecutivo y que siguen sin abordarse, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Pero no lo suficiente. No lo suficiente. También ha influido que en estos años pasados hemos tenido una crisis, o estamos todavía padeciendo sus efectos, ¿no? Una crisis que ha hecho que la creación de juzgados, que llevaba un número, bueno, iba avanzando quizás a un ritmo no muy satisfactorio, pero bueno, pero iba avanzando paulatinamente, de repente ha sufrido un frenazo importantísimo, ¿no? Importantísimo. Entonces, el número de jueces es un dato de una enorme preocupación, ¿no? Bueno, vamos a ver. A mí me parece que ha ganado la batalla, y ya es muy difícil luchar contra esa idea. Ha ganado la batalla una identificación que me parece peligrosa y perniciosa entre Poder Judicial y órgano de gobierno de los jueces y Consejo General del Poder Judicial. Me parece que la batalla mediática está perdida, y creo que es una identificación, insisto, perjudicial y perniciosa para el entendimiento del Poder Judicial y para el entendimiento de lo que es el órgano de gobierno de los jueces. El Poder Judicial es cada uno de los jueces. Ejercen poder judicial. El poder judicial son los jueces.
El Consejo General del Poder Judicial es un órgano político. Los jueces no son políticos, son el Poder Judicial del Estado y no son políticos, son Poder Judicial. Políticos en el sentido en el que estamos hablando, política es todo lo público. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces y, por tanto, es un órgano político que hace política y debe hacer política. Es un órgano constitucional de gobierno político y que hace política, política judicial. Por tanto, hablar de politización del Consejo General del Poder Judicial es una tautología, porque es un órgano político y debe hacer política. Además, me parece que es absolutamente legítimo que en el órgano de gobierno de los jueces haya discrepancias ideológicas en la forma de abordar el gobierno de los jueces. Es perfectamente legítimo que haya discrepancias desde ópticas distintas sobre cómo abordar problemas del gobierno, del gobierno de los jueces. Y eso no solo no es malo, sino que es enriquecedor y es una cualidad legítima y buena del Consejo General del Poder Judicial. Eso creo que se ha perdido la batalla y cada vez que en el Consejo General del Poder Judicial se plasma una discrepancia ideológica legítima, se habla de politización de los jueces. Y aunque algunos jueces forman parte del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial no lo forman exclusivamente jueces, pero es que no es eso, es que el Consejo General del Poder Judicial, insisto, es un órgano político y hace política judicial y por tanto es legítimo que existan esas discrepancias. No solo no es malo, sino que es enriquecedor. Yo he formado parte del Consejo General del Poder Judicial y en los plenos se producían debates de una enorme riqueza y de una enorme altura, donde la discrepancia era fructífera. Entonces, nunca he entendido por qué se hace esa crítica. Otra cosa es que haya que perfeccionar nuestro sistema de partidos, de la democracia de partidos que tenemos. Pero eso es un problema que afecta por tanto al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial y al sistema de elección del resto de los órganos constitucionales, ¿no? Como el Tribunal Constitucional. Pero eso es un problema diferente, eso es un problema de mayor calado, eso es un problema de mayor calado de funcionamiento de nuestro sistema democrático, de cómo no puede ser, el sistema democrático no puede ser una partitocracia. No puede haber intercambio de cromos en el ejercicio de la potestad legítima del Parlamento de elegir a los miembros de los órganos constitucionales, ¿no? Se tiene que hacer un examen más profundo de ese problema. Pero no, la crítica de que el Consejo General del Poder Judicial es politización de los jueces, no, hace política y hace muy bien en hacer política. Creo que hay defectos, creo que hay defectos. Creo que la maquinaria de los partidos políticos funciona como una apisonadora y que deben reflexionar sobre fórmulas más abiertas, sobre fórmulas diferentes, ¿no? sobre fórmulas distintas. ¿Tienes alguna? No exactamente, así de sopetón. Bien, en el sistema americano, del que tantas cosas tenemos que aprender, también que hay muchas críticas, pero muchas cosas bondadosas, bueno, pues se hace un examen, el Parlamento hace un examen a los candidatos a ocupar puestos de relevancia democrática, de relevancia en la esencia del sistema democrático, hace un examen demoledor, ¿no? Aquí se intentó introducir con buen criterio, creo, y con buena voluntad, se intentó introducir ese mismo mecanismo y me parece que se está convirtiendo un poco en rutina, ¿no? No en hacer de verdad un examen del candidato serio,
un examen riguroso del candidato, ¿no? Entonces me parece que es perfectible, ¿no? Que es perfectible. Claro, yo creo que es un poco, efectivamente creo que es un poco a brocha gorda el análisis. Es decir, es que sí, es legítimo, vuelve a ser legítimo que los jueces expresen, sobre todo, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, ¿no? Aunque aquí has entrevistado a dignísimos representantes del Tribunal Constitucional que te habrán respondido muchísimo mejor que yo a esto, ¿no? Pero que es perfectamente legítimo que interpretando la Constitución se mantengan discrepancias jurídicas importantes que tengan un trasfondo ideológico. La Constitución es un marco abierto que permite que gobiernen desde planteamientos muy conservadores a planteamientos muy de izquierdas o muy progresistas, ¿no? Eso es lo bueno, lo magnífico que nos da el marco constitucional, ¿no? Por tanto, ahí cabe una amplitud enorme, ¿no? Hay un margen muy abierto a la interpretación jurídica de la Constitución, pero que evidentemente nada es neutro, todo tiene un sustrato ideológico, pero eso es diferente de la politización. Entonces, hay veces que se confunden las dos cosas. En el trazo gordo al que nos tienen acostumbrados a veces la crítica periodística, también hay que comprender que es una crítica inmediata, no es una crítica reflexiva propia del ensayo, sino es la crítica inmediata, se hacen a veces las críticas a brocha gorda, cuando es perfectamente legítimo que se mantengan esas discrepancias jurídicas, pero con un trasfondo ideológico que marque diferencias. Eso no es por sí malo, sino todo lo contrario, eso es enriquecedor. Eso puede producir que haya votos particulares, que a lo mejor después consiguen que cambie, al cabo de los años, cambie la jurisprudencia, todo eso al revés es enormemente fructífero, no tiene por qué ser malo. Y en la prensa se le da siempre esa connotación de desvalor, esa connotación de mal enjuiciamiento de esa actuación de los tribunales o del Tribunal Constitucional, ¿no? Otra cosa es, insisto, que sea perfectible el sistema de selección, que sea perfectible, pero eso no invalida el actual en absoluto, es perfectible, pero no lo deslegitima, por así decirlo, no lo deslegitima, y cuidado con hacer esas afirmaciones de convertir inmediatamente en politización lo que son legítimas discrepancias ideológicas en la interpretación del derecho y sobre todo de conceptos tan abiertos como los que debe tener un texto constitucional, ¿no? Bueno, yo no estaría de acuerdo con la premisa, de tu pregunta. Otra cosa es que no toda la actuación del Consejo tenga relevancia mediática y salga en los medios de comunicación. ¿Tú crees que ejerce ese trabajo? Bueno, creo que absolutamente. Sí. Creo que absolutamente. Vamos, la potestad disciplinaria del Consejo se ejerce, eh, pero absolutamente. Absolutamente. Otra cosa es que no tiene relevancia mediática en el 99% de los casos, pero desde luego que se ejerce constantemente. Sin duda, el corporativismo de los jueces, hay corporativismo en los jueces como hay corporativismo en los médicos, en los abogados, en la prensa. Por tanto, negar que el corporativismo en los jueces es algo consustancial al ejercicio de cualquier profesión, ¿no? O sea, que corporativismo, hay corporativismo. El problema cuando el corporativismo afecta a los jueces, y por eso quizás llama la atención y se habla más de corporativismo de los jueces que de corporativismo en otras profesiones, que también lo hay, es que los jueces ejercemos el poder judicial, ¿no? Por tanto,
Por tanto, somos un poder del Estado y ahí el corporativismo tiene una connotación, a mi juicio, más seria que en otras profesiones, ¿no? Y debemos estar en constante guardia, ¿no? frente a eso. Frente a eso debemos estar con la antena levantada siempre porque lo hay, sería absurdo negarlo, ¿no? Y ejercemos un poder y no tenemos que tener con eso y estar en permanente situación de autocrítica, ¿no? La sociedad, en esencia, es conservadora, ¿no? La sociedad a la que se alcanza un elevado nivel de bienestar, como es la sociedad española, creo que todas las sociedades en las que se alcanza un nivel de bienestar son conservadoras y por eso los jueces y las profesiones jurídicas son conservadoras, ¿no? Fíjate, quizás ahí habría que hacer, vamos a ver, cuesta mucho dinero hacerse juez. Quiero decir, hay que pagar una carrera, a los padres de los futuros jueces tienen que pagar una carrera y después de pagar una carrera no se pueden poner inmediatamente a trabajar, sino que una media de 3, 4, 5, 6 años tienen que seguir siendo improductivos o hay que seguir siendo improductivo porque tienes que dedicarte a estudiar la oposición. Mientras estudias la oposición, además, tienes que pagar un preparador, lógicamente alguien que tutele tus estudios, ¿no? Tus estudios de la oposición. Todo eso cuesta mucho dinero, eso no se lo puede permitir todo el mundo, no todo el mundo puede tener inactivo, puede estar inactivo una vez que ya tienes edad de trabajar durante el periodo que dura la carrera judicial, más otro periodo equivalente estudiando y pagando dinero por los estudios, ¿no? Entonces, fíjate, quizás podría ser una idea el establecer algún sistema público de preparación de las oposiciones, ¿no? Que se permitiera, o de becas o algo así, ¿no? Que en principio el sistema lleva a eso, ¿no? Lleva, no exactamente muy acomodadas, pero que si tienes pocos medios económicos es difícil que puedas llegar a ser juez, porque tienes, insisto, que estudiar durante 5 años una carrera y estar improductivo y otros 5 años más mantenerte improductivo. Entonces eso no todas las familias se lo pueden permitir. No necesariamente, no necesariamente, no tiene por qué, ¿no? No tiene por qué. Ahí entramos en una discusión un poco abstrusa, ¿no? Un poco abstrusa. Fíjate, más me preocupa que el juez sea consciente, recién aprobado, del enorme poder que tiene, ¿no? Del enorme poder que tiene. Ten en cuenta que llega, hablo incluso por propia experiencia, ¿no? Que siendo muy joven, llegas a un pueblo donde estás tú solo y de repente puedes decidir meter en prisión a la gente, ¿no? Entonces, eso hay que saber administrarlo, porque llegas muy joven y en absoluta soledad, ¿no? Se habla de la soledad del juez de pueblo, que es cierta, ¿no? Estás solo en tus decisiones, esa es una de las complejidades de nuestra profesión, que tenemos que decidir solos, y eso puede a veces producir una cierta soberbia, quizás como autoprotección, ¿no? Entrando en un análisis casi psicoanalítico, ¿no? de la situación. Y eso hay que saber contrarrestarlo, ¿no? Eso hay que crear mecanismos que te hagan bajar
a la realidad, ¿no? A la realidad. Y ser consciente además de que te puedes equivocar, de que para eso están los recursos, que bienvenidos que sean los recursos para que puedan corregir tus posibles errores. Y eso creo que hay que interiorizarlo desde el principio, ¿no? Y que quizás en la escuela judicial habría que hacer hincapié en eso. Tienes preocupación, le das muchas vueltas, te convierte necesariamente en una persona reflexiva, ¿no? En una persona que por eso te decía que se habla mucho de la celeridad de la justicia y hay que tener mucho cuidado con esa celeridad de la justicia, ¿no? Que sin duda es un valor, la justicia ha de ser eficaz y por tanto pronta, ¿no? Y ha de ser rápida, pero a veces no tanto. No tanto, la justicia tiene que ser sobre todo reflexiva, ¿no? Como te decía al principio. Y por supuesto que hay que ser plenamente consciente de la trascendencia de tus decisiones. Eso, y una vez que llegas a la decisión reflexiva y argumentada, tienes ya la plena seguridad de que has ejercido tu función, ¿no? Pero antes hay que darle muchas vueltas. Hay que darle muchas vueltas antes de tomar algunas decisiones, ¿no? Yo creo que sí, pero eso es muy caro para el sistema. Eso es muy caro. Yo creo que antes un sistema, a mi juicio, óptimo, sería que además de la oposición, que debe ser un primer filtro, o que es un primer filtro, luego antes de ponernos a dictar sentencia, quizás deberíamos estar, se me ocurre ahora mismo, ¿no? A bote pronto, sin mucha haber pensado la trascendencia, pero podíamos estar años, 1 año, 2 años, 3 años, pues de magistrado de la izquierda, ¿no? Como decimos nosotros, en un tribunal colegiado, poniendo sentencias con otros 2 magistrados más, ¿no? Por ejemplo. Eso quizás, pero eso es muy caro. Eso es formar jueces, es decir, la oposición, caro para el sistema. Y ya está el juez percibiendo su sueldo y siendo improductivo durante 2 o 3 años. Eso es muy caro para las arcas públicas, ¿no? Pero sería, a mi juicio, óptimo. Las virtudes que debería tener un juez: preparación técnica muy cualificada, capacidad de reflexión, conexión con la realidad en la que desenvolvemos nuestra profesión, ausencia de soberbia, autocrítica constante, dar la bienvenida a todo el sistema de recursos, me conformaba con eso. La rutina, el trabajar a destajo, el no tener suficiente tiempo para reflexionar los asuntos, el estar desbordados de papel y ya tener que resolver con cierta premura y no dedicar tiempo suficiente a estudiar a veces las aristas complejas que tienen algunos asuntos, ¿no? El convertir en rutina, nuestro trabajo, ¿no? Quizás.
No, yo creo que ni antes ni menos, que hay que hacer un esfuerzo constante por no desconectarte de la realidad, que tienes que estar, creo que para eso es fundamental que no nos dediquemos solo, cuando digo la realidad me refiero a leer algo distinto de materias jurídicas, por supuesto prensa, pero leer ensayo, novela, a estar dentro de vamos, la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y creo que eso a veces, no sé, que quizás también por falta de tiempo, ¿no? Pero que no es solo, ¿sabes? Que tenemos que estar atentos a la realidad que nos rodea y que no es solo nuestro círculo de amistades, sino que hay vida además de nuestro círculo de amistades o de nuestra forma de entender la vida, que hay gente que la entiende de otra manera, y observar y estar atentos, ¿no? Y para eso nos ayuda no solo nuestra observación, sino la lectura de los medios de comunicación, de lectura de novela, de ensayo, no solo de materias jurídicas, ¿no? Yo echo de, fíjate, ahora echo de menos, es que me ha salido de sopetón, ¿no? Echo de menos que pudiéramos tener, como tienen en la universidad, años sabáticos. Después de muchos años de ejercicio profesional, se echa de menos decir, bueno, un año, parón, y a reflexionar, ¿no? A estudiar y a reflexionar, obviamente dirigido con formación, quiero decir, no a reflexionar sobre lo que tú quieras, ¿no? Sino lo echo de menos, lo echo de menos. De nuevo eso vuelve a ser muy caro, y para eso hace falta tener una plantilla de jueces que no tenemos, ¿no? Pero la formación es básica, ¿no? Es básica. En el Consejo se hace un esfuerzo, desde antes de llegar yo al Consejo ya se había hecho un esfuerzo enorme en el Consejo anterior por la formación de los jueces, ese esfuerzo se ha continuado y es un esfuerzo importante, ¿eh? Importante el que se hace de cursos para quitarnos el pelo de la dehesa, para seguir estando al día, ¿no? Pero yo echo de menos un año sabático, como en la universidad se ve como normal y en los jueces quizás digo esto y puede parecer una extravagancia, ¿no? Pero me parece, lo echo de menos, sería una cosa, después de muchos años de ejercicio profesional, un parón de un año y a reflexionar sobre temas jurídicos de actualidad, ¿no? O sobre los que nunca la pierden, ¿no? Los clásicos, temas jurídicos clásicos que nunca está de más seguir reflexionando sobre ellos, ¿no? ¿Qué banda sonora? No un requiem, tampoco una opereta, Es difícil poner un drama. No sería un gran músico, de un músico no sería alegre como Mozart o profunda como Beethoven, no sería, es difícil. Una música quizá de cine, ¿no? En otro, no de un gran músico. Bueno, que hay grandes, bueno, es estupendo, ¿no? Es estupendo. Nino Rota también es otro gran músico. De una música de cine que acompaña al sistema democrático, pero que le hace falta acercarse más a los grandes músicos.